La primera vez que mi hermana me vio con uniforme fue en una sala de interrogatorios. Soy Erin Scott y estaba de pie detrás de un cristal unidireccional, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la mujer sentada a la mesa de metal. Dos oficiales de la policía militar acababan de quitarle las esposas. Se frotó las muñecas como si todo esto fuera una simple molestia que no merecía. Sophia Lanford siempre había sido intocable en nuestra familia. Cada cena era un escenario para ella, cada conversación una actuación. Solía verla conquistar una sala con esa risa fácil, la misma que intentó con los MPS cuando la dejaron sola. No funcionó aquí. Sobre la mesa entre nosotros había una bolsa de pruebas de plástico sellada. Dentro había un paquete de cumpleaños que me había enviado hace 2 días, envuelto en papel chillón, atado con un lazo perfecto, y dirigido a mi buzón seguro de la base. La caligrafía era suya. La frase en la etiqueta también era suya. También era la razón por la que ahora estaba bajo custodia federal. Había leído esas 5 palabras 100 veces antes. Pero esta vez, no me dolieron como una broma de hermana. Desencadenaron una alerta de seguridad de nivel 4 en toda una instalación de inteligencia. Y ella todavía no sabía que la persona que decidía qué le pasaría a continuación no era un investigador sin rostro. Era yo. Esa mañana había sido como cualquier otra, el suave zumbido de los servidores de fondo. Voces apagadas en el pasillo, el tenue olor a café quemado flotando desde la sala de descanso. Estaba escaneando un informe en mi escritorio, mis ojos fijos en una cadena de transmisiones interceptadas cuando llamaron a la puerta. «Correo para ti». «Scott», dijo el empleado, sosteniendo una caja tan brillante que parecía robada de una tienda de juguetes. El papel era un remolino caótico de rosa y dorado atado con una cinta de satén. Incluso desde mi asiento, podía ver el floreo en la caligrafía de la etiqueta. Estaba a medio camino de salir de mi silla cuando una sombra cayó sobre el escritorio. «Retrocede», dijo la voz grave del coronel Patrick O'Neill. El tono despreocupado que a veces llevaba se había ido. En su lugar había algo plano, pesado, ordenado, sin lugar a la interpretación. Me quedé helado a medio paso. «Señor», no respondió. Solo señaló la etiqueta. Un dedo firme como una piedra. Mis ojos siguieron, y el destello de calidez que había sentido al ver ese paquete se desvaneció. 5 palabras me miraron fijamente. Escritas con la letra elegante de Sophia, de tu pequeño espía favorito. En otra vida, una sin niveles de autorización y palabras en clave, tal vez podría haber sido divertido. Pero aquí, en un centro seguro de inteligencia de señales, esas palabras no eran una broma. Eran una cerilla arrojada sobre hierba seca. O'Neill no perdió el tiempo. Levantó la caja sin ceremonia, con los guantes ya puestos, y le hizo una señal al oficial de seguridad en el pasillo. El paquete desapareció en segundos, perdiéndose en el proceso de cadena de custodia que significaba que sería escaneado, hisopado, radiografiado y documentado hasta la última fibra de la cinta. Me quedé allí, con las manos ociosas a los lados, sintiendo el peso de la habitación cambiar. «Coronel», ella no. Me detuve. Se giró hacia mí, con la expresión indescifrable. Ambos sabemos que la intención no es el punto. Teniente, mi título aún era nuevo, apenas hacía un mes. Y escucharlo en ese tono cortante me trajo una especie de claridad que no esperaba. Esto no se trataba del sentido del humor de mi hermana. Se trataba de protocolo. Y una vez que un sistema como el nuestro entraba en movimiento, no había forma casual de detenerlo. La verdad se instaló con una fría finalidad. Sophia no tenía idea de lo que había puesto en marcha o de que yo iba a asegurarme de que experimentara cada centímetro de ello. Hay una extraña doble vida que aprendes a vivir en este campo. En un mundo, soy Erin Scott, la hija tranquila en la mesa familiar, una nota a pie de página en conversaciones dominadas por la última campaña o reportaje de revista de Sophia. En el otro, soy la teniente Scott, encargada de escanear flujos de datos en busca de patrones que podrían significar la diferencia entre la seguridad y la catástrofe. Los dos mundos nunca se tocaron hasta ahora. La última vez que vi a mi familia antes de que llegara ese paquete fue en Navidad.
La casa olía a canela y clavo. Música flotando desde la sala de estar. Sofía estaba en el centro de atención, su teléfono en el ángulo perfecto mientras se filmaba contando alguna historia sobre cómo hacer que un hashtag de una compañía de refrescos fuera tendencia en menos de una hora. Mis padres se inclinaban, sonriendo como si estuvieran en primera fila en un espectáculo de Broadway. Esperé hasta que el ruido se calmó para mencionar que había obtenido el percentil más alto en una evaluación de aptitud criptológica, una prueba que a la mayoría de las personas les lleva semanas incluso aprobar. La pausa fue breve, educada. Mi padre asintió distraídamente y dijo, «Eso está bien, cariño». ¿Pero sabes qué marca realmente la diferencia? Resultados que puedes ver. Y así, mi mundo volvió a desaparecer de los de ellos. En mi mundo real, no hay aplausos, solo el constante zumbido de datos cifrados desplazándose por un monitor, el siseo estático en unos auriculares mientras escuchas anomalías. Semanas antes de esa Navidad, había detectado una fluctuación sutil, casi imperceptible, en una transmisión de una región de alta amenaza. La mayoría de los analistas lo habrían descartado como ruido. Yo sabía mejor. En cuestión de minutos, rastreé la intrusión y la marqué, escribiendo un informe que fue directamente al escritorio del coronel O'Neill. Apareció en mi estación de trabajo, tableta en mano, escaneando mis notas sin decir palabra. Cuando finalmente me miró, hubo un destello de algo que nunca había visto de mi familia, respeto. Buena captura, Eco 12, dijo. Ni una palmada en la mano, ni un cumplido sarcástico, solo un claro reconocimiento de que mi trabajo importaba. Y ahora, gracias al paquete de Sofía, la brecha entre esos dos mundos se estaba cerrando con fuerza. Ella pensó que me enviaba una broma, algo para recordarme que nunca sería tan importante como ella. Lo que no sabía era que el sistema que había activado no se preocupaba por la familia. Y yo tampoco lo hacía ahora. Para cuando el paquete superó sus escaneos iniciales, la base ya estaba bajo una orden de movimiento restringido. Las puertas que normalmente se abrían con una credencial ahora requerían doble autenticación. Los equipos de seguridad se movían en parejas. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. El coronel O'Neill me llamó a una sala de conferencias, de esas sin ventanas y con una sola cámara en la esquina. El paquete estaba en medio de la mesa, ahora sellado en una bolsa de pruebas transparente, su alegre envoltura luciendo absurda bajo la dura luz superior. No perdió el tiempo. Aquí está la situación. Esa frase unida a la dirección activó el protocolo de alerta roja. El sistema asume intención hostil hasta que se demuestre lo contrario. Asentí, aunque mi pecho se apretó. Alerta roja no era una sugerencia. Era un mandato. Una vez activado, extraía recursos de múltiples agencias, realizaba verificaciones de antecedentes profundas e iniciaba entrevistas obligatorias con el remitente. O'Neill se reclinó, estudiándome. Puedo clasificar esto como un incidente doméstico no creíble. El informe desaparece. Nadie tiene que saberlo. Era el tipo de salvavidas que la mayoría de la gente agarraría sin dudar. Entiérralo. Protege a la familia de la vergüenza y sigue adelante. Pero yo no me moví. Los años de ser minimizada, descartada, borrada. Se alzaron todos a la vez. Cada momento en que me tragué mi orgullo para mantener la paz se alineó como evidencia en mi mente. Ella nunca lo entenderá si lo hacemos desaparecer, dije finalmente. Su mirada se encontró con la mía, sopesando las palabras. ¿Estás segura? Sí, señor. El proceso fue activado por datos, no por opinión. Lo terminamos. Dio un lento asentimiento. La decisión se asentó entre nosotros como una orden firmada. Entonces compilarás el archivo de investigación preliminar. ¿Sabes cómo va esto? Lo sabía. Me senté en una terminal segura y comencé a alimentar al sistema con todos los detalles de código abierto sobre Sofía, su trabajo, su actividad en redes sociales, cada publicación donde me llamó su pequeño espía. No estaba inventando nada. Simplemente estaba sosteniendo un espejo ante su propio rastro de descuido. Cuando presioné enviar, supe que no se trataba de venganza.
Se trataba de hacerle sentir por una vez el peso de las consecuencias, una moneda que nunca había tenido que pagar antes. Y pronto lo haría. 2 días después, la cadena de custodia terminó en un lugar que la mayoría de los civiles nunca ven. El interrogatorio 3 era una caja gris perfecta. Sin ventanas, sin reloj, sin comodidad. El aire estaba quieto, el tipo de quietud que presiona contra tu piel. Observé desde la sala de observación cómo 2 oficiales de la policía militar traían a Sofía. Todavía llevaba el elegante vestido azul marino que había visto por última vez en sus publicaciones navideñas, el cabello perfectamente alisado, los tacones haciendo clic como si estuviera llegando a un evento de prensa. Se sentó con porte practicado, se cruzó de piernas y esperó. Los MPs se fueron y la pesada puerta se cerró. Miró la pared despejada, sin darse cuenta de que yo estaba detrás. Conocía esa mirada, calculadora, ensayando sus líneas, decidiendo qué encantó desplegar primero. Pensó que era un malentendido y que pronto algún gerente intermedio con uniforme se disculparía por la molestia. La puerta se abrió y entró el coronel O'Neill. Su postura era una muralla en sí misma, espalda recta, hombros cuadrados, ojos fijos en ella sin un destello de calidez. No se sentó. Sofía Lanford, comenzó con voz cortante. Usted es la remitente de un paquete que activó una alerta de seguridad de nivel 4 en esta instalación. Ella se rió, corta y aguda. Era un regalo de cumpleaños para mi hermana. Esto es ridículo. O'Neill no reconoció la interrupción. El paquete contenía una frase utilizada por una red de inteligencia extranjera conocida para iniciar contacto con activos comprometidos. Su sonrisa vaciló. Es una broma interna. Pregúntale a Erin. No miró hacia el cristal. Nuestra preocupación es determinar si actuó bajo coacción, como participante voluntaria o por imprudencia temeraria. Esos términos, coacción, participante voluntaria, eran el lenguaje de los cargos de traición. Vi el momento en que aterrizó el significado, su hombro se tensó, el color se drenó de su rostro. Y entonces, como por señal, O'Neill se hizo a un lado. La puerta se abrió de nuevo. Entré. El uniforme me quedaba perfecto. Cada cinta alineada, la insignia captando la luz. En mi mano, una gruesa carpeta con el sello de clasificado. Me detuve junto a O'Neill, mirándola directamente por primera vez en meses. Sus ojos se agrandaron, el reconocimiento inundándola y con él, algo nuevo. Miedo. No me senté. La silla frente a ella se quedó vacía. Una ausencia deliberada. Señor, le dije a O'Neill, con voz firme. La evaluación preliminar de la amenaza sobre la persona ha completado. Dejé que la formalidad flotara allí. Individuo, no Sofía. Parpadeó, su mirada rebotando entre nosotros. Aarón, esto es una locura. Diles que es un error. Abrí la carpeta, deslizando una sola página hacia adelante para que descansara en el centro de la mesa. La frase que escribiste en ese paquete, comencé. Mi tono clínico, coincide con una señal de reconocimiento utilizada por una célula durmiente extranjera que hemos estado rastreando durante 18 meses. Se despliega para confirmar un activo comprometido. Su boca se abrió, luego se cerró. Era una broma. Te llamo así desde hace años. En este entorno, las bromas así sacan a los agentes del campo. Respondí, tu paquete enviado a esta dirección segura en este momento específico casi colapsó una operación activa. Nos obligó a extraer a 3 oficiales encubiertos de territorio hostil. Sus manos jugueteaban en su regazo ahora, los dedos retorciendo el borde de su vestido. O'Neill intervino. La teniente Scar es la analista principal de la división que actualmente la investiga. Ella misma incluyó tu nombre en ese informe porque era su deber. Ese fue el punto de quiebre. Lo vi en sus ojos en el momento en que la jerarquía cambió. Cuando los años que pasó ignorándome se desmoronaron bajo la realidad de donde estábamos ambas ahora. Te estás divirtiendo con esto, dijo en voz baja. Pero no había convicción detrás. No, dije. Tan tranquila.
Me estoy asegurando de que entiendas que las acciones tienen consecuencias, algo que has logrado evitar toda tu vida. Durante un largo momento, nadie habló. El zumbido de la ventilación llenó la habitación, un recordatorio de que esta era mi arena, no la de ella. O'Neill cerró la carpeta y hizo una señal a los MPS afuera. Terminamos por ahora. Entraron sin decir palabra, uno a cada lado de su silla. Sofía me miró como si quisiera decir una disculpa, una excusa, tal vez ambas, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta primero. 6 horas después, la puerta del interrogatorio 3 se abrió de nuevo. Sofía salió, luciendo nada como la mujer que había entrado pavoneándose esa mañana. Su maquillaje se había corrido, su cabello había perdido su onda pulida, y en sus manos agarraba 2 sobres, uno una carta de seguridad nacional, el otro un acuerdo de confidencialidad que la vincularía al silencio por el resto de su vida. Escaneó el pasillo hasta que sus ojos me encontraron. Estaba de pie al final, discutiendo datos satelitales con 2 analistas de mi equipo. Dio un paso tentativo hacia adelante, separando los labios para hablar. La miré fijamente por un único segundo frío. Luego le di la más mínima señal de asentimiento, una desestimación, y volví a mis colegas sin romper el paso. Sus pasos no me siguieron. Esa noche, la base se asentó en su ritmo habitual. La luz de mi escritorio proyectaba un círculo dorado sobre los informes de misión. El zumbido de la electrónica era casi reconfortante. Sin embargo, todavía podía imaginar a Sofía en ese pasillo, despojada de su confianza, sin público que encantar, sin salida fácil. En las semanas siguientes, la investigación concluyó exactamente como sabía que lo haría. Sin cargos penales, pero con un archivo permanente que la señalaba como un riesgo de seguridad potencial. El sistema había hecho su trabajo, y yo había hecho el mío. 6 meses después, estaba en el auditorio seguro, el rango en mis hombros, ahora oficialmente teniente. Ante mí había una sala de nuevos analistas de inteligencia, sus cuadernos abiertos, bolígrafos listos. En la pantalla detrás de mí había un estudio de caso etiquetado simplemente como anomalía de origen doméstico, caso 91A. Caminé a través de él paso a paso, no como una queja personal, sino como un ejemplo de por qué la vigilancia importa. Hablé sobre cómo una frase descuidada en un paquete podría descarrilar una operación, como nuestro deber no se doblega por las relaciones personales. Cuando terminé, el coronel O'Neill me esperaba al final. Bien hecho, teniente, dijo. El elogio fue simple, directo, y valió más para mí que cualquier cumplido hueco que hubiera perseguido para mi familia. Me di cuenta entonces de que había dejado de necesitar su aprobación. Mi respeto, mi lugar en el mundo, ya era mío. Era tarde un martes cuando su nombre apareció en mi bandeja de entrada. Asunto, lo siento. Por un momento, simplemente me quedé mirándolo. Meses atrás, esas palabras habrían acelerado mi pulso. Habría hecho clic al instante, desesperada por leerlas, por creerlas. Ahora, lo abrí con el mismo desapego que usaba para un informe de campo. El correo electrónico era largo, casi una muralla de texto. Sofía escribió sobre cómo nunca había sabido lo que realmente hacía, cómo la broma era inofensiva en su mente, cómo la investigación había arruinado su posición en el trabajo. Se disculpó por lo que le había pasado, por la forma en que nuestros padres estaban devastados. Leí las primeras líneas antes de que mi mano se moviera al ratón. Sin pensarlo 2 veces, lo archivé. No fue crueldad. Fue claridad. Había pasado años tratando de obtener reconocimiento de personas que no tenían ningún interés en verme. El libro de cuentas entre nosotras estaba cerrado, pagado en su totalidad. A la mañana siguiente, la luz del sol trazaba líneas nítidas sobre mi escritorio mientras revisaba un nuevo lote de feeds de inteligencia. Mi equipo se movía con una eficiencia silenciosa, cada conversación era intencionada. Esta era mi familia ahora, una comunidad unida no por la sangre, sino por la confianza y la responsabilidad compartida. Una semana después, me encontré caminando por el perímetro de la base bajo el aire fresco de la noche, pasando el edificio de comunicaciones, pasando el depósito de vehículos, hasta la plataforma de observación donde las estrellas se extendían brillantes y frías sobre el horizonte.
Me apoyé en la barandilla, dejando que el silencio se asentara. Pensé en el paquete, en la mirada en los ojos de Sofía cuando se dio cuenta de que no era yo quien estaba en problemas. Y por primera vez, ya no había enojo en mí, solo una sensación de finalidad. Ella me había enviado un regalo para recordarme quién pensaba que era. En cambio, se vio obligada a ver en quién me había convertido. Y tal vez ese fue el único regalo que alguna vez necesité de ella. Cuando finalmente me volví hacia los cuarteles, la noche se sintió más ligera. El aire era agudo, limpio. En algún lugar a lo lejos, una luz de seguridad parpadeaba con un ritmo constante y preciso, al igual que el trabajo que hacemos, constante, inflexible, invisible para la mayoría, exactamente donde pertenecía. 3 semanas después de archivar el correo electrónico de Sofía, me encontré en mi nueva oficina, un espacio con una amplia ventana que daba a todo el complejo. Desde aquí, podía ver la puerta vigilada, la torre de comunicaciones y el campo de entrenamiento donde los nuevos reclutas realizaban ejercicios bajo el pálido sol de la mañana. Era el tipo de punto de vista que nunca hubiera imaginado tener cuando entré por primera vez en esta base hace años. El escritorio solo contenía lo que necesitaba, una carpeta de misión, mi computadora portátil cifrada y una pequeña caja de madera. Dentro de esa caja estaba la única reliquia familiar que había elegido traer, una brújula de latón de mi abuelo. El hombre que me enseñó que la dirección importaba más que la velocidad. La aguja todavía se movía con firmeza cada vez que la abría. Un recordatorio silencioso de que mi camino era solo mío para establecerlo. Mis días eran más plenos ahora, llenos de responsabilidades que no dejaban espacio para las viejas dudas que solían consumirme. Estaba escribiendo planes operativos, asesorando a analistas, asistiendo a reuniones informativas que daban forma al alcance de nuestro trabajo durante meses. La gente buscaba mi juicio, no por mi nombre, sino porque me había ganado mi lugar aquí. Una tarde, mientras terminaba una sesión informativa con 2 oficiales junior, apareció un mensaje en mi línea segura. Era del coronel O'Neill, reunión a las 1400. Trae el caso 91A. Nos reunimos en una sala de conferencia cerrada. Quería que presentara el caso a un comité de supervisión visitante, senadores, altos funcionarios de defensa, personas cuyos rostros la mayor parte de América solo ve en las transmisiones de noticias. Escucharon atentamente mientras exponía la secuencia, el paquete, la frase desencadenante, el protocolo, la resolución. Cuando terminé, uno de los senadores preguntó si fue difícil seguir adelante con un caso que involucraba a un miembro de la familia. Respondí con sinceridad, la dificultad no está en hacer lo correcto. Está en aceptar que hacer lo correcto puede costarte personas que creías necesitar. La sala guardó silencio por un momento antes de que el senador asintiera. Su expresión indescifrable, pero respetuosa. Más tarde, de regreso a mi oficina, pensé en esa pregunta. No se trataba de familia o trabajo. Se trataba de integridad. Y la integridad, una vez comprometida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier relación. No sé si Sofía alguna vez entenderá eso. No hemos hablado desde que cerró la investigación, pero sé que ahora es consciente de que hay una línea que no puede cruzar sin consecuencias. De pie junto a mi ventana, observando el sol de la tarde deslizarse por el campo de entrenamiento, me di cuenta de algo simple. Ya no necesitaba a las personas que antes me negaban su aprobación como si fuera una moneda. Tenía mi propio libro de cuentas ahora, medido en confianza ganada, misiones completadas y la silenciosa certeza de haber hecho mi trabajo sin compromiso. Esa es la cosa de vivir en 2 mundos. Eventualmente eliges uno y yo elegí el mío.